Muy bien, vamos a seguir con esta segunda parte del tema 1, ¿vale? Esta segunda parte del video del tema 1. Y en este caso vamos a empezar a hablar de los fenómenos de inundación y flujo de lodo, ¿ok? Específicamente la inundación es para esta primera parte, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir a la siguiente lámina. Habíamos dicho que la inundación se define como el desbordamiento fuera de los límites del cauce de un río o de un cuerpo de agua, el cual normalmente ocurre en las partes medias y bajas de la cuenca, afectando grandes extensiones de tierra llamadas planicies de inundación. ¿Ven? Una inundación es la ocupación, otra definición, la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales de hielo, por subida de las mareas, por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros. ¿Okay? Todos esos son fenómenos que pueden causar inundación. Bien. Ahora, ¿por qué ocurren las inundaciones? ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? Bueno, exceso de precipitación. Las épocas lluviosas son el origen principal de las inundaciones. Estas lluvias son de dos tipos. Lluvias intensas que producen grandes cantidades de agua en corto tiempo, o lluvias menos intensas pero continuas y de larga duración. ¿Vale? Lo importante es que producen el volumen de agua considerable, ¿vale? Rotura de presa, ¿vale? Otra causa de inundación. Cuando se rompe una presa, toda el agua almacenada en el embalse es liberada bruscamente, causando inundaciones. ¿Okay? Se originan problemas estructurales causadas por sí o pueden ser causadas por sismos, inclusive debido a lluvias extraordinarias que aumentan los niveles de la presa y la presa simplemente no aguanta el volumen de agua, no fue diseñada para ese volumen de agua y falla. ¿Okay? Las actividades humanas, ¿okay? Los efectos de las inundaciones se ven agravados por las actividades. ¿Cuáles tipos de actividades humanas? Asfaltar. Asfaltar cada vez mayor superficie impermeabiliza el suelo. ¿Qué es lo que hace? Lo que impide que el agua se absorba por la tierra y facilita que haya escorrentías. Escorrentía es la transitoriedad del agua a nivel de la superficie, ¿okay? Sin ser absorbida. Facilita que las aguas lleguen con gran rapidez a las cauces de los ríos a través de desagües y cunetas, aumentando el caudal peligrosamente. ¿Okay? También la tala de bosques y las quemas eliminan la cobertura vegetal y facilita la erosión. Se envía a los grandes ríos cantidades de materiales en suspensión que agravan los efectos de la inundación. Vale. Las canalizaciones solucionan los problemas de inundación en algunos tramos del río, pero los agravan en otros. ¿Vale? Las canalizaciones complican. Ya bueno, que se me ha salido un poco esto, no sé por qué. Vale. Las canalizaciones agravan entonces las zonas de inundación, ¿ok? Se resuelven en cierta parte, pero la agravan en otras zonas donde el agua llega muy rápidamente. La ocupación de los cauces, por supuesto, si nos instalamos, si nuestra sociedad, si nuestras comunidades se instalan sobre las cauces de los ríos, tenemos construcciones, reduce la sección útil para evacuar el agua y la capacidad de la inundación del río. El descuido, falta de mantenimiento de los sistemas de desagüe, la utilización de los ríos grabados como depósitos de desechos de todo tipo también causa que la inundación se agrave. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de inundación? El tipo de inundación, según el tipo de precipitación, las inundaciones pueden ser de desarrollo lento o de desarrollo repentino. ¿Okay? Esos son los dos grandes grupos de inundaciones que se conocen. Las de desarrollo lento tienen lugar en las partes medias y bajas de la cuenca de Gran Camaño y son provocadas por lluvias continuas o temporales, dando oportunidad para que las comunidades asentadas en la ribera de los ríos puedan trasladarse a lugares más seguros. ¿Vale? Son estas las que podemos, digamos, prevenir un poco los efectos de una inundación sobre la sociedad. ¿Okay? Las inundaciones repentinas suelen tener lugar en las cuencas altas de los ríos o en cuencas menores. Son generadas por precipitaciones intensas, siendo de desarrollo rápido y generalmente no dan lugar a realizar ningún tipo de alerta o aviso de evacuación. Aquí simplemente les hago una lista de cosas que hacen ante inundación. No la vamos a leer una a una porque ustedes prácticamente las conocen. Simplemente la he dejado para que ustedes la incorporen a su sistema de alerta temprana de desastres si van a presentar uno cuando presenten su proyecto de investigación o simplemente para que la tengan a mano. Bien. Bien. ¿Cómo identificamos nosotros nos interesa desde el punto de vista de geología ambiental? ¿Cómo identificamos las áreas expuestas a inundaciones? Okay. La idea de identificar las áreas expuestas a inundaciones, de cuantificarlas, de analizarlas, es proponer un mapa como el que vemos en la zona central, un mapa que dice zonas en riesgo de inundación, ¿vale? Y donde está clasificado como sin o baja, media y muy alta, ¿vale? En la provincia de Guaya específicamente,
y vemos un mapa que tiene colores, ¿ok? Donde el color azul es muy alta, zonas de muy alta inundación. Bien, el color azul claro es media inundación y el color amarillo es sin riesgo de inundación. Bien, ¿cómo se construye este mapa? Bueno, este mapa principalmente tiene dos fuentes de alimentación. Se construye bajo dos fuentes de alimentación. Una fuente que es el que está a la izquierda de la diapositiva, que es el análisis hidrológico e hidráulico. Vale, aquí hay que analizar la morfología de la cuenca, la morfometría de la cuenca, calcular regímenes hidrológicos, regímenes hidráulicos, calcular caudales, como el que vemos aquí abajo, ¿vale? Y a partir de todos estos números que se calculan, hacer modelamiento para poder predecir cuáles son las zonas que se pueden inundar o no ante un determinado caudal y ante un determinado evento que ocurre cada 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿vale? Se trabaja con modelizaciones, se trabaja con un parámetro que se conoce tasa de retorno, que habla de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Bien, y el otro enfoque es el enfoque geomorfológico, ¿vale? Geológico, en este caso, como el que nosotros hemos venido desarrollando y que ustedes están desarrollando en la práctica, ¿vale? En este caso, vemos a través de la información que nos aporta el relieve, las formas del relieve, es decir, la morfología y los depósitos de ese relieve, nosotros podemos identificar cuáles son las zonas que están expuestas a inundaciones, cuáles son zonas que no están expuestas a inundación, o que tienen riesgo medio, que tienen riesgo bajo. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Identificando elementos morfológicos que nos permiten saber que el río estuvo haciendo su acción de modelado del paisaje en una zona o no. ¿Vale? En este caso vemos un río ancho, ¿vale? Ancho y profundo, y vemos al lado una superficie plana, ¿vale? Que es una superficie de inundación, y esto está más o menos a 2-3 metros. Claramente podemos saber que esto es una llanura de inundación, una zona plana que fue creada por la acción erosiva lateral del río, y que en cualquier momento de crecida del río, el río la va a ocupar, ¿ok? Es una llanura de inundación activa. Si llevamos esta grafiquita aquí abajo, pareciera que el río fuera el canal principal este que está aquí, y la llanura de inundación es esta parte verde que está acá, ¿vale? La zona B es una llanura de inundación un poco más antigua, una desgrasa un poco más alta, y la zona A un poco más alta. Dependiendo de las alturas a las que se encuentre con respecto al río, nosotros entonces podemos catalogarlas como zonas de inundación, muy alta inundación, media y muy baja. Bien, entonces estos dos enfoques son los principales enfoques que se utilizan para construir y alimentar el modelo de riesgo de inundación. Esto es un modelo matemático, ¿vale? Que está muy bien que se puede hacer. Sin embargo, tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Que para alimentarse necesita tener datos instrumentales de pluviosidad, datos instrumentales de inundaciones, de eventos extremos, para poder ser calibrado y bien hecho, ¿vale? Los datos instrumentales no se tienen registro más allá de 50, 100 años, cuando tenemos mucho, ¿ah? 100, 150 años. En Ecuador, no creo que, según lo que yo he visto, no llega más allá del año 60, 70. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un fenómeno que ocurrió a principios del siglo XIX, un evento de inundación importante, entonces estos datos no lo van a poder ver. Mientras que nosotros con la observación en campo de las formas y del material, sí podemos entonces aportar a lo que son tasas de retorno, al aportar a lo que son eventos de probabilidad de ocurrencia mucho más largo en el tiempo y que no necesariamente hayan estado registrados en un registro instrumental corto. Bien, entonces con estos dos enfoques son los que deberían ser utilizados para construir mapas de riesgo de inundación. Bien, nosotros en esta materia vamos a trabajar el enfoque geomorfológico y geológico, que es el que trabajamos las personas que trabajan en geociencia, ¿vale? El hidrológico e hidráulico se trabaja más a las personas que trabajan en ciencias del agua, ¿vale? En ingeniería hidráulica y ingeniería hidrológica, ¿vale? Bien, recordando un poco lo que son las terrazas fluviales, era de repasar, ustedes lo han visto una y otra vez, pero acuérdense que las terrazas fluviales simplemente son superficies aplanadas que están a lo largo y a los lados de un valle fluvial, ¿vale? Y que han sido causadas por la acción erosiva del río, el modelado erosivo del río, ¿vale? Y que a medida que nosotros vemos zonas planas a diferentes niveles de altura con respecto al río actual, nos indican que el río ha ido descendiendo, ¿vale? Poco a poco en el vertical, ¿ok? Ha ido sonando verticalmente y ha ido abandonando ciertas superficies planas
que él mismo construyó y que son una reliquia o ¿cómo se dice esto? Una evidencia de que él estuvo a cierto nivel de altura en un pasado. Bien, esas son las terrazas fluviales. Vemos imágenes, ya la semana pasada estuvimos viendo bastante imágenes de las terrazas fluviales, aquí simplemente las vamos a volver a ver. Tenemos un cauce fluvial y vemos zonas planas, que si ustedes en principio logran ver zonas planas muy evidentes como esta que están aquí, pero después que afinan el ojo empiezan a ver otras de mucho más detalle, estas que están aquí, estas que están aquí abajo, ¿vale? Aquí veíamos estas imágenes la semana pasada, donde también a lo largo de un valle fluvial, en este caso, el valle está aquí ubicado aquí abajo, vemos zonas planas ubicadas a diferentes alturas. Bien, podemos entonces interpretar que toda esta zona es el valle, la superficie de la llanura de inundación activa, y estas son terrazas ya colgadas que tienen de muy bajo a nulo riesgo de amenazas, ¿vale? Riesgo de inundación, ¿vale? Aquí vemos otra vez un río, en este caso vemos una morfología más clara del río, vemos el espejo de agua y vemos el ancho del valle. Todo esto sería la llanura de inundación activa, ¿vale? Y aquí vemos una terraza, un poquito más colgada más arriba, que quizás tiene un riesgo muy, muy bajo, y así vemos varias, ¿vale? Bien. También estuvimos viendo esta foto donde aquí veíamos el desarrollo de diferentes terrazas fluviales y nos enfocamos en este margen del río, fíjate. Aquí vemos una zona de playa, digamos, y viene la primera terraza, ¿vale? Que es esta que está aquí, después otra segunda terraza y después otra tercera terraza. ¿Cuál de ellas entonces es activa? Para nosotros habíamos dicho que tiene actividad más o menos como hasta esta altura. Lo que equivale diría más o menos a este nivel que está aquí. Entonces la llanura de inundación activa sería más o menos hasta este nivel. Esto sería riesgo de inundación alto. Y después las otras serían un riesgo de inundación mucho más bajo. Bien. Otra fotografía de las terrazas que estuvimos discutiendo. Nuevamente vemos superficies aplanadas completamente, una morfología aplanada completamente por la acción erosiva de los ríos. Bien. Aquí vemos una imagen nueva que no estuvimos discutiendo este día, pero aquí vemos un río, ¿vale? Que transporta bastante sedimento y que su acción erosiva lateral ha provocado zonas de terrazamiento como esta que está aquí. ¿Okay? Llamada terraza 2, terraza 1, yo pudiera incluir que hay una por aquí arriba, aquí hay otra aquí arriba, está. Bien. Y aquí en una de estas laterales que está instalado una comunidad. Bien. Bien, entonces ese análisis que nosotros hacíamos allí de las imágenes, fíjense, está el río, podemos extrapolar esta imagen, ¿okay? Está el río principal, circulación de agua, y este es lo que se conoce como el canal del río, ¿okay? Luego el lecho menor. En toda esa parte, cuando hay circulación de agua relativamente alta, toda esa parte está ocupada por agua. Cuando hay circulación de agua de un nivel bajo, solamente transcurre por aquí. Entonces, por supuesto, aquí es el límite de crecida no desbordante, ¿no? Porque está en el canal principal. Una vez que salimos de ese canal principal, encontramos unas ligeras secciones planas a lo largo del canal principal, a los laterales del canal principal, que pudieran representar el lecho medio, lo que llaman aquí lecho medio. Y estas son inundaciones de crecida frecuentes. ¿Okay? El río, cuando desborda hacia este lado. Y después podríamos encontrar otro talud y otro nivel aplanado, que pudieran ser ya límites de crecidas excepcionales. ¿Vale? Y después tenemos una terraza ya censo estricto que quizás el río nunca alcanza ese nivel, pero por lo menos hasta aquí sí lo alcanza. Bien. Para nosotros esto sería riesgo de inundación alto, hasta acá, y aquí bajo. ¿Okay? Bien. Ahora, esta es una imagen nueva que simplemente si hacemos un corte transversal, ¿vale? O perpendicular a la trayectoria del río, vemos esa morfología de las terrazas. Aquí sé que hay mucha información, pero enfóquense en este corte que estoy siguiendo con el láser. Solamente en este corte. ¿Vale? Si vamos a partir del río, hasta aquí donde circula el río, fíjense, a lo largo del río hay unas hombreras o unas superficies planas, lo llamamos hombreras también, que son terrazas. Estas son zonas probablemente que el río inunda, ¿ok? Con frecuencia. Después tenemos una que se llama T13, que está a más o menos 3 o a 5 metros del nivel del río. ¿Okay? Estas alturas son con respecto al nivel del río. Por supuesto que el río cuando crece va a llegar aquí. Después tenemos una de 4 a 9 metros, de 15 a 20 metros, 25 a 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros. Entonces, esta es una morfología de valles fluviales donde hay creación de terrazas fluviales a su
a sus laterales. Bien. Entonces, prácticamente para nosotros, desde el punto de vista de geología ambiental, podríamos clasificar como esta es una zona de muy alta inundación, si está aquí. Esto podría ser medio a bajo, ¿vale? Y ya estos son bajo a nulo, ¿ok? De acuerdo a los límites que yo les pedí, ¿te acuerdan? Entre 0 y 5 lo clasificamos como alto, entre 5 y 10 como medio, 10 por aquí, entre 10 y 15, okay, o un poco más, vamos a poner muy bajo, y de 15 o mayor, inexistente, ¿no? No me acuerdo cuáles son las palabras que les mencioné, ¿vale? Bien. ¿Cómo se ven en las imágenes satelitales? Ya se les he mostrado cómo se ven morfológicamente, digamos, a nivel de terrazas y superficies planas. Ahora, estas terrazas en imágenes satelitales o modelo de elevación digital, ¿cómo se ven? Fíjense, aquí volvemos a la imagen de las terrazas ubicadas en el flanco surandino en Venezuela. Vemos un relieve montañoso bien diferenciado que llega hasta este punto que estoy trazando con el láser, hasta aquí. Bien, y en estas zonas vemos una superficie plana, ¿ok? Una superficie plana que hacia los lados tienen un talud o zonas de mayor pendiente. Son terrazas bastante extensas que las podemos diferenciar muy clara, muy fácilmente con estas imágenes, ¿bien? Bien, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer y en el cual debemos desarrollar nuestras habilidades es imaginar lo que significa unos datos topográficos, ¿vale? Que lo estuvimos trabajando el día viernes en la práctica, o estos perfiles que hacía, que le mostraba un poco a Anderson y a Naomi como que representaba los datos topográficos, cómo nosotros interpretar. Este es todo el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué significa esta distribución de curvas de nivel? ¿Qué significa esta distribución? ¿Qué significa esta distribución? Vale, aquellos que estuvieron viendo los hidrocarburos en el semestre anterior, vale, trabajamos bastante con lo que significaba o la lectura de las curvas de nivel en un mapa. Los que vieron este semestre no lo trabajamos tanto, ¿vale? Sin embargo, vimos algunas cositas. Sé que Anderson, agarró bastante de los conceptos necesarios para leer mapas topográficos, aprender a leer mapas topográficos. Pero lo que quisiera yo resaltarle aquí en esta imagen es exactamente eso. Si ustedes ven un mapa topográfico, ¿qué significa que las curvas de nivel estén dispuestas de esta forma? ¿Qué significa que estén apiladas o se forman estas zonas negras? ¿Qué significa que tengan esta forma? En términos de pendientes de terreno. Eso es la clave para nosotros trabajar e identificar muchos de los elementos morfológicos que necesitamos identificar para hacer análisis de amenazas naturales. Bien, entonces fíjense, este mapa topográfico representa, o estas curvas topográficas, es un modelo de elevación digital en realidad, representa esta misma morfología que está aquí. Bien, vemos aquí claramente que hay una superficie que es relativamente plana, que está inclinada hacia el sentido de la flecha, bien, y que aquí hay una zona de mayor pendiente, que es una zona, digamos, un talud, que lo representan esta zona que está aquí. Bien, entonces, si se fijan, la circulación de agua ocurre en esta parte que está aquí. Son las zonas del canal, los canales principales de agua, y hay una zona de barra, ¿vale? Como esta que está aquí, donde la pendiente es muy suave, las curvas están separadas en la parte central, y aquí lo que nos indica, estas curvas apiladas, nos indica que hay una pendiente fuerte. Entonces son las taludes de la barra. Ok, entonces esto es una imagen que no se ve muy bien, pero es una imagen 3D de este mismo sitio. ¿Okay? Es una imagen 3D viendo en este sentido. Uy. Vamos a ver anterior. Viendo desde aquí hasta acá. Ahí fíjense, entonces vemos la barra en el punto 2. Vemos las otras zonas de terrazas o barras centrales, que son esta parte de aquí. Vemos una terraza en la palma 3, que sería esta. Vemos la zona plana de aquí, que sería esta, que sería esta. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es el ejercicio de imaginar nuevamente estos datos topográficos, qué significan, saber leerlo para nosotros poder cartografiar y saber entonces identificar qué zonas están expuestas a inundación y qué zonas no están expuestas a inundación a través de identificación de terrazas fluviales. Bien, yo les mencionaba que una de las técnicas a utilizar, aparte de observar la forma de las curvas, ¿vale? También hagan perfiles. Si sus datos topográficos son digitales, hagan perfiles. Y en esos perfiles ustedes van a identificar zonas con superficies planas, talud. Vale, aquí está el perfil abajo, zonas superficies planas. ¿Vale? Talud, plano,
¿vale? Que es la geometría exactamente de este corte que está. Y allí ustedes van a poder identificar los diferentes tipos de terrazas, ¿vale? A nosotros, desde el punto de geología ambiental, además de cartografiar las de diferentes tipos de terrazas, nos interesan aquellas que están de 10, 15 metros a menor altura con respecto al canal del río. Son las que van a inundar el río. ¿Okay? Habíamos visto este mapita también la semana pasada, y aquí yo les hablaba un poco de las curvas. Fíjense las curvas en la parte de aquí arriba del mapa, donde no aparecen terrazas, fíjense las formas que tienen. ¿Okay? Son curvas totalmente apiladas donde no hay planamiento. Aquí son curvas separadas. Las curvas negras, las topografías, son mucho más separadas, indicando que las superficies son planas. ¿Okay? Las pendientes son planas. Las pendientes son planas, las pendientes pueden tener muy bajo ángulo, pero la superficie es relativamente de muy baja pendiente. Bien, ¿cuál es el depósito que comprende esta terraza? Esa es la segunda herramienta que nosotros debemos utilizar. Nosotros debemos utilizar la expresión morfológica y después ir a campo y ver cómo está compuesta esa expresión morfológica. Si efectivamente esa expresión morfológica tiene un depósito de origen fluvial o cuál es el origen del depósito que tiene por debajo, para saber si son terrazas en realidad. Una terraza fluvial normalmente se compone de un depósito compuesto por conglomerados en su parte basal, ¿vale? Conglomerados con ciertas estructuras sedimentarias que nos indican origen fluvial, ¿vale? Y en la parte superior de esos conglomerados vamos a encontrar un sedimento arcilloso de grano fino, que es cuando ya la terraza se está abandonando. Estos son depósitos de inundación y depósitos del canal principal del río, ¿vale? O de barra. Y esta parte negra que está aquí, simplemente, si usted puede preguntar qué es esta parte negra, ¿vale? Es simplemente la base del canal fluvial, porque esto es roca. Esta parte de aquí abajo ya es roca. Esto es sedimento y esto es roca. Entonces, este es el basamento sobre el cual el río erosionó y depositó esta capa de sedimento, ¿vale? Esta capa de sedimento, que actualmente es una capa conglomerática, que tiene fases de canales y fases de barra, y después, a medida que el río iba abandonando esta terraza, ya no alcanzaba, sino cuando inundaba y depositaba grano fino. Por eso se deposita el grano fino aquí en la parte de arriba. Bien. Aquí vemos ya internamente esa fase conglomerática, cómo se compone. ¿Vale? Son fragmentos redondeados a angulares, en este caso, imbricados, totalmente, ¿cómo se dice? Un conglomerado clasto soportado, está comportado por clasto, no por matriz, donde hay una cierta fábrica, una cierta orientación. Hay algunos que están imbricados, de hecho, ¿okay? Hay algunos clastitos imbricados que nos indican la dirección de la corriente fluvial. Y aquí vemos la roca en la parte basal y una superficie erosiva, ¿okay? Que es la superficie del río. Bien. Otra sección de canales fluviales. Fíjense las imbricaciones de estos clastos que son más evidentes. Okay, estos clastos están totalmente imbricados. Y aquí esto prácticamente tiene una sección que va perdiendo el tamaño del grano hacia arriba, y aquí sigue siendo un poco grano grueso, porque hay terrazas que no necesariamente tienen grano fino en la parte superior, ¿vale? Sino que se desarrolla muy poco grano fino en la parte superior. Es posible también esto, ¿vale? Recuerden que la geología no todo es igual, ¿okay? Bien, entonces, nosotros no vamos a poder hacer el segundo trabajo, es decir, la verificación sobre el campo de las terrazas fluviales, por lo menos por ahora. Si nosotros nos llegamos a incorporar a nuestras actividades presenciales o hacemos alguna salida de campo, y ustedes todavía están en la universidad, o yo todavía estoy en la universidad, bueno, podríamos ir a recoger ciertos lugares de la cuenca del río Tena donde aparecen estos depósitos fluviales. Ya aparece entonces, inclusive Michelle nos puede servir de guía y llevar a estos sitios donde se depositan las terrazas fluviales. ¿Verdad, Michelle? Vale, entonces, bueno, con estas dos cosas, con esta identificación morfológica a través de imágenes satelitales y datos fotográficos y la verificación en campo, nosotros procedemos a validar nuestro mapa de terraza, ¿vale? Nuestro mapa de terraza, que al final queda algo como esto, es lo que nos interesa. La identificación del canal principal del río, los diferentes polígonos que corresponden con terraza y terrazas que están ubicadas a diferentes alturas. ¿Vale? Fíjense que dice niveles de terraza y están las alturas. Acuérdense que esta altura es medida con la altura promedio de la terraza
con respecto a la altura que representa el canal digamos, al sitio lateral donde se encuentra la terraza. Me explico, aquí voy a dibujar un poquito. Si nosotros queremos ver la altura de la terraza T1, que es todo esto que está aquí, ¿vale? Entonces yo voy a medir la altura promedio de esta terraza aquí con respecto a donde está el río. Supongamos que el río transita por aquí. Entonces, agarro un punto perpendicular al río y proyecto, ¿vale? Este punto de altura lo comparo con este punto de altura que está aquí, ¿vale? Y ahora agarro otro punto de altura y lo proyecto aquí, ¿vale? Con respecto al río. Esto normalmente debería ser la misma altura de esa terraza, ¿vale? Voy a poner el ejercicio de la T5, agarro un punto de promedio de altura de la terraza, lo proyecto de manera perpendicular al río y mido la altura del río en este sitio y comparo, ¿vale? Esta altura que está aquí, que dice 1.8, es 1.8 con respecto al río, ¿vale? Si lo hacemos en perfil, volvemos, la terraza está acá, el río probablemente circule en esta parte de aquí abajo, entonces sacamos la altura aquí, ¿vale? Restamos y sabemos este valorcito que está aquí. Esta h, que es igual a la incisión, ¿vale? Es esta altura que aparece en la leyenda. Y es la que nosotros vamos a utilizar como criterio para establecer la zona de inundable. Entre 0 y 5 metros, vamos a decir que todas esas zonas son alta inundación. Bien, 5 y 10 media, muy baja, o baja y muy baja. Ustedes tienen los criterios ya en las instrucciones de la práctica. ¿Okay? Voy a proceder a borrar esto. Bien, entonces este es el cartografiado que se van a convertir luego en un mapa de riesgo de inundación, ¿vale? De acuerdo a las alturas que presenta. ¿Okay? Bien. Ahora, esta partecita de aquí también les dejo como punto de información, como información importante que nosotros debemos revisar. Los niveles de terraza que lo estamos haciendo, imagínense, esto es un corte lateral del río, un perfil longitudinal al río, no transversal al río, donde vemos la circulación de agua en esta parte, en la parte central, el canal principal del río. Aquí lo dice nivel flujo de base. Podemos identificar zonas de terraza al lado, efectivamente, que vamos a identificar como zonas de inundación. Pero en los árboles también nosotros podemos observar marcas, ¿ven? Fíjense, hay marcas de impacto, como el que vemos aquí. Este árbol marca de impacto, que nos indica que probablemente hubo una inundación que llegó hasta esa zona. E inclusive podemos apreciar que hay depósitos de inundación más arriba de lo que tienen los niveles del árbol, ¿okay? Que nosotros también podríamos identificar como zonas inundables, ¿bien? Entonces, simplemente decirle que también los elementos biológicos pueden ser indicadores de niveles de inundación. ¿Okay? Bien, ya esta es la última lámina de riesgo de inundación y fíjense cómo se convierten las terrazas en el mapa de inundación, que ya lo hemos hablado, que aquí hay en la parte superior, hay un perfil transversal al río, el río circula en esta parte, y están las diferentes zonas de terraza. ¿Vale? Estas zonas de terraza, en este caso, están siendo catalogadas como zonas de media inundación, zona de muy alta y zona de muy baja, ¿ok? Con tasas de retorno, inclusive están correlacionando según este trabajo. Bien. Entonces, fíjense los límites aquí. Límite de inundación de 100 años, que es este moradito, de aquí hacia esta zona, correspondería hacia esta zona. ¿Vale? Vale. Y así, límite de inundación 50 años y límite de inundación, creo que este es el cauce principal del río. Bien, entonces paramos la presentación aquí y luego seguimos con